para iniciar, entender qué es factorizar. Ustedes, por ejemplo, hicieron unos ejercicios en la tarea 1, en donde se pedía, por ejemplo, tomar el número, voy a hacer así como un ejercicio muy escueto, 200, y descomponerlo como producto de factores primos. Entonces ustedes decían mitad de 200, 100, mitad de 100, 50, mitad de 50, 25, quinta de 25, 5 y quinta de 5 es igual a 1. Bueno, miren que en este caso ustedes aquí han llevado a cabo un proceso denominado descomposición. Descomposición. Resulta que esta frase o este proceso es lo que usualmente se maneja en la aritmética, buscando la forma de poder encontrar, por ejemplo, el mínimo común múltiplo, el máximo común divisor, procesos de simplificación en aritmética, en fin, hay múltiples usos para poder utilizar, en donde se utiliza la descomposición. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nosotros, como estamos migrando al mundo del álgebra, eso es lo que está pasando, en el álgebra la palabra descomposición, aunque se puede también utilizar, aquí ya no vamos a hablar de descomposición, sino de factorización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Según lo que nosotros trabajamos en la clase anterior, cuando ustedes, como ya ustedes no van a tener números, sino que van a tener, por ejemplo, una expresión algebraica, en donde las expresiones algebraicas van a representar números también, entonces en este caso, por ejemplo, para citar un primer caso, tengo x al cuadrado menos 4. Este x al cuadrado menos 4 es como si ustedes tuvieran el número 200, ¿sí? Recuerden que x al cuadrado menos 4 es la combinación de letras y números, llamado binomio, por cierto, a través de las operaciones básicas, y en este caso sería una diferencia. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Que este número o esta representación de número, pues nosotros también tenemos que buscar descomponerlo. Pero resulta que en álgebra no se llama descomposición, sino que se llama factorización. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar. Significa que descomposición es sinónimo de factorizar. Pero entonces ocurre algo. ¿Cómo hago yo para descomponer, así como lo hice con el número 200, cómo hago para descomponer una expresión que tiene variables? Es decir, ¿qué me permite a mí factorizar? Entonces es claro que en este caso, voy a colocar aquí una secuencia, no es posible hacer lo siguiente. No es posible. ¿Qué no es posible? Creer que usted, así como lo hizo con el 200, lo va a poder hacer con el x al cuadrado menos 4. Que voy a trazar una raya y que voy a sacar mitad. Aquí no se puede hacer eso. Aquí no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una expresión algebraica. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Para poder descomponer en álgebra, tenemos que utilizar unos métodos, ¿sí? Unos métodos o técnicas, y estas técnicas van a ser técnicas o métodos de factorización. Factorización. Y estos métodos de factorización o técnicas de factorización se ajustan de acuerdo a la expresión algebraica, ¿sí? Es decir, que en este caso esta expresión algebraica x al cuadrado menos 4 se ajusta a un método denominado diferencia de cuadrados. Entonces vamos a comenzar citando los métodos de factorización. Entonces, como le digo en esta primera parte, voy a hablar de los métodos. Entonces en este caso voy a hablar del primer método denominado diferencia de cuadrados. ¿Usted cuándo va a tener una diferencia de cuadrados? Como su expresión lo dice, tengo una resta o una diferencia. Y esa resta o esa diferencia va a ser tal que va a separar a dos términos. Profe, perdón, una ¿Qué? pregunta. ¿Usted Dime. está escribiendo en estos momentos? Sí. No, ya empezó a No se aparecer. ve, profe. Si es que no se estaba viendo, no se ve. A mí no me aparece.
Raro. ¿Ya lo ven o no? Te vuelvo a compartir a ver. Ahí. ¿Sí se logra ver? Sí, Sí, señor, ahí señor. ya aparece diferencia de cuadrados. Muy Profe. bien. Entonces la diferencia de cuadrados, como su nombre lo dice, voy a tener una diferencia, una resta de dos objetos. Aquí simbólicamente se escribe a la 2 menos b a la 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces para identificar, insisto, yo solamente voy a presentar los métodos. Ese es un ejercicio de ustedes consolidarlo a través de la práctica. Es decir, tendrían que ir otra vez a estudiarlos, a recordarlos y a practicar para poder memorizar las técnicas. Esa es la invitación a la que les hago el día de hoy. Memorizar los métodos, identificar en qué consiste cada uno, pues no nos podemos detener en mucho tiempo acá, porque si no, entonces el tiempo no nos daría. Aquí nos quedaríamos hasta la madrugada hablando de los métodos. Entonces aquí voy a exhibir las técnicas para que ustedes conozcan las maneras como se pueden abordar cada uno de los métodos de factorización. Después del receso que vamos a tener, empezamos a utilizar cada uno de los métodos para sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. En este caso, el primer método de la diferencia de cuadrados indica que usted tiene una resta de dos objetos, los cuales podrían tener o no una raíz cuadrada exacta. Voy a colocar el método a través de la fórmula, si tiene fórmula, y voy a colocar un ejemplo. Entonces yo tengo, por ejemplo, la expresión 25x a la 2 menos 9y a la 6. Miren que acá tengo una resta de dos términos, al igual que acá. A cuadrado menos b cuadrado. Significa que en este caso el que hace el papel de a cuadrado será el 25x al cuadrado y el que hace el papel de b cuadrado será el 9y a la 6. La pregunta es cómo se factoriza ese binomio. Ese binomio se factoriza abriendo dos paréntesis, colocando la suma y la resta, o también, si usted quiere, la resta y la suma, porque la multiplicación es conmutativa, entonces no importa cuál coloca primero. ¿Qué va a hacer usted? Al primer término le va a sacar la raíz cuadrada. En este caso la raíz cuadrada de a cuadrado es a y la raíz cuadrada de b cuadrado es b. Usted va a colocar en cada uno de los primeros términos la primera raíz cuadrada que tiene y el segundo término va a corresponder a la segunda raíz cuadrada. Es decir, va a quedar a menos b por a más b. Tratando de darle continuidad a este problema, entonces lo que vamos a hacer es, como esto es una diferencia de cuadrados, lo que se va a hacer es sacarle la raíz cuadrada a cada uno de los términos que tengo en este caso. Entonces sería la raíz cuadrada de 25 sería 5 y la raíz cuadrada de x al cuadrado sería x. Para el segundo caso, la raíz cuadrada de 9 sería 3 y la raíz cuadrada de y a la 6 sería y a la 3. Hemos sacado la raíz cuadrada de cada término. Ahorita lo que hacemos es separar con el signo de suma y diferencia las raíces cuadradas de cada uno de los términos. Entonces en este caso aquí nos va a quedar 5x y 5x y el segundo término sería 3y a la 3 y el segundo término acá también va a ser el mismo, 3y a la 3. Y así se utiliza la diferencia de cuadrados para factorizar a través de este método. Recuerden lo que mencioné acá. El método se ajusta al tipo de expresión algebraica. Significa que si usted, por ejemplo, una nota acá, si, por ejemplo, tuviera 25x al cuadrado menos 9y a la 6, por ejemplo, más 100 z a la 4, esto no sería por diferencia de cuadrados. ¿Por qué no se podría por diferencia de cuadrados? Porque para que usted logre factorizar por diferencia de cuadrados necesita solamente un binomio, es decir, dos términos. Y en este caso usted tiene un término, dos términos, tres términos. Por lo tanto no se podría utilizar ese método de factorización. Muy bien, vamos con el segundo método. El segundo método que voy a trabajar se denomina factor común. Factor común. Como su nombre lo dice, tengo factor. Factor. Común significa que se repite. Aquí sí no hay fórmula para esto. Por ejemplo, tengo el 3
x a la 2, y, z a la 3, más 15, x a la 3, y a la 2, z a la 4, menos 21, x, y a la 2, z a la 2. Bueno, factor común. Primero que todo tenemos un trinomio. ¿Por qué trinomio? Porque tenemos un término, dos términos, tres términos. Luego, tengo factor común. Evidencio si tengo un factor común cuando vuelvo otra vez a la clase anterior. Tengo un primer término. Este primer término tiene un factor 3, un factor x al cuadrado, un factor y y un factor z a la 3. Con el segundo término. El segundo término tiene un factor 15, coeficiente, tengo un factor x a la 3, tengo un factor y a la 2 y tengo un factor z a la 4 y análogamente para el último término. Pero entonces ahorita lo que quiero evidenciar es si hay algún factor que se repita. La respuesta es sí. En este caso el número 3 es un factor. En este caso el 15 tiene al 3 como un divisor, ¿sí? Entonces el 3 es un factor común también del 15. ¿Por qué? Porque aquí está 5 veces el 3. ¿Y por qué 5 veces el 3? Porque 3 por 5 le va a dar igual a 15. Y en el caso del 21 también va a ser un factor común el 3 porque 21 es igual a 3 multiplicado por 7. Bueno, entonces tenemos como primera medida el factor común 3. Ahora voy con las letras. ¿Será que de las letras tengo un factor común? Pues la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el x al cuadrado, aquí tengo x, acá tengo variable x y aquí tengo variable x. Resulta que ese factor se repite en cada uno de los términos, por lo tanto también será un factor común. Voy a ir describiendo el factor común. De los números sabemos que es el 3, que es el máximo común divisor. Ustedes, por ejemplo, calcularon máximo común divisores en la primera tarea. Entonces el máximo común divisor del 3, del 15 y del 21 es justamente el número 3. Cuando vamos a las variables sacamos x y en este caso de x, en el caso del 3 voy a colocar aquí es el MCD. En el caso de la x sale con el menor exponente. Siempre, las letras siempre saldrá con el menor exponente. En este caso tengo x al cuadrado, en este caso tengo x a la 3 y en este caso tengo x elevado a la 1. Por lo tanto, voy a sacar el x elevado a la 1 o sencillamente la x sola. Voy con la y. Aquí se encuentra la y, aquí se encuentra la y y aquí se encuentra la y también. Por lo tanto, voy a sacar mi factor común y también, pero esta vez también elevado al menor exponente. Entonces, en este caso de la x queda x. Acá queda con el menor exponente, queda y también. Y para el caso de la z, aquí se encuentra z, está z y está z. Y resulta que la z también sale como factor común, pero elevado al menor exponente. El menor exponente, aquí está la 3, acá está la 4 y aquí está la 2. Por lo tanto, el z, en el caso de la z, va a salir elevado a la 2. Z, el menor exponente es z al cuadrado. Por lo tanto, va a quedar z a la 2. Abro un paréntesis para ver qué queda después de haber extraído ese factor común. Observen que cuando yo saco el factor común, me voy a fijar en cada uno de los términos. Este primer término. Al sacar el 3, ya no va a quedar nada, ningún número en la parte de adentro del paréntesis. Tengan en cuenta eso. Entonces, aquí yo lo puedo colocar como un 1. ¿Por qué? Porque si multiplico 3 por 1, me voy a recuperar el número 3. Haga de cuenta que voy a aplicar la propiedad distributiva, pero deshaciendo, haciendo otra vez armando el paréntesis. Por ejemplo, aquí está x a la 1, pero su término tiene x a la 2. Y como tiene x a la 2, entonces esta x va a hacer que quede una x dentro. Y usted se preguntará, ¿y por qué va a quedar una x sola? Pues justamente porque x multiplicado por x le va a quedar x elevado a la 2. Luego su factor común también tiene una y, pero como su término tiene una y, entonces ahí ya no va a quedar nada. Es decir, aquí ya no va a quedar y. Es así como pasó, por ejemplo, con el número.
Y en el último caso, como su factor común tiene z cuadrado y aquí tiene un z a la 3, entonces ahí va a quedar dentro del paréntesis una única z. ¿Usted cómo puede corroborar que efectivamente quedó bien lo de adentro del paréntesis? Porque si usted, por ejemplo, toma todo este término, este monomio, y lo multiplica por 1 de xz, recupera, haga de cuenta que va a eliminar el paréntesis, va a recuperar el primer término. Luego sigue más. Este más hace lo mismo. Aquí tengo el 3. Mi factor común fue 3, pero aquí tengo el 15. Entonces usted pregunta, ¿por cuánto debo multiplicar el 3 para que le recupere el 15? Entonces usted dice 5, porque 3 por 5 le va a dar el 15. Su factor común tiene una x, pero resulta que su término segundo tiene un x a la 3. ¿Qué significa eso? Que le va a quedar un x al cuadrado. Lo mismo pasa con la y, tengo y a la 1 y aquí tengo y a la 2. Como mi factor común tiene una sola y el término tiene un y al cuadrado, entonces me va a quedar solamente una y. El factor común también tiene un z cuadrado y mi término segundo tiene un z a la 4. Como usted sacó dos zetas, es decir, sacó z por z, entonces le va a quedar z al cuadrado. ¿Usted cómo verifica si le quedó bien? Sencillamente porque usted luego, si fuera a eliminar el paréntesis a multiplicar este término por este término, recuperará el término completo. Al último hace exactamente lo mismo, menos. Entonces 3. 3 por cuánto le da 21. 3 por 7. Menos 7. Su factor común tiene x y este monomio tiene x. Entonces usted ya no va a colocar x porque ya la sacó como un factor común. Su factor común tiene y su término tiene un y cuadrado. Significa que usted solamente va a colocar una sola y. Su factor común tiene z cuadrado y aquí está el z al cuadrado. Significa que el z ya no le va a colocar nada más porque ya usted lo sacó como factor común. Significa que ahí termina la factorización como un factor común. Y ese es el método de factor común. Muy bien. Vamos con el tercer método. El tercer método voy a colocarlo aquí como un trinomio sencillo. Trinomio. Voy a colocarle simple. Y en la literatura aparece como x al cuadrado más bx más c. Este trinomio es un poco más fácil de digerir, es muy conocido y muy suave, muy fácil de poder utilizar. Voy a colocar directamente un ejemplo porque tampoco tiene fórmula. El ejemplo concreto es el siguiente: x al cuadrado, por ejemplo, más 3x menos 40. Y podría colocar otro ejemplo para que entiendan el tema de los signos. Menos 5x, por ejemplo, menos 50. Se dice trinomio simple porque resulta que el coeficiente principal, que es el que acompaña al x al cuadrado, es igual a 1. ¿Sí? Entonces ahí por eso lo llamo un trinomio simple. Pero aquí, como un cuarto caso, para poder que ustedes logren entender en qué se diferencia el que viene a continuación, es el siguiente. El siguiente trinomio es un trinomio que le llaman en la literatura trinomio con coeficiente. Trinomio con coeficiente. Y en la literatura usualmente se presenta como ax al cuadrado más bx más c. Entonces, para citar un ejemplo concreto, les puedo proponer el siguiente: 2x a la 2 más 7x, permítanme un momento, 2x al cuadrado más 3x menos 9. Entonces observen ustedes que este trinomio de arriba, o cualquiera de estos dos, al trinomio de abajo, se diferencian ¿en qué? Es que aquí hay un coeficiente diferente de 1, mientras que en los dos de arriba tienen coeficiente igual a 1. ¿Cómo se va a factorizar el de arriba? Van a abrir dos paréntesis, ¿sí?
le van a colocar x de primero. ¿Y por qué le van a colocar x? Porque resulta que es la raíz cuadrada del x al cuadrado que ustedes tienen como primer término. Muy bien. Luego van a colocar en el primer factor, van a colocar un signo. Aquí van a colocar el más. ¿Por qué voy a colocar el más allí? Porque es el primer signo que aparece en el trinomio. Siempre será el primer signo. Entonces, ¿cuál será el signo del segundo factor? Resulta que cuando ustedes multiplican este más por este menos, ¿sí? Más multiplicado por menos, el resultado le da negativo. En este caso, este será el signo que ustedes van a colocar en la mitad, aquí en el segundo factor, va a colocar menos. Si nosotros hacemos simultáneamente el problema de abajo, para que entendamos lo de los signos, usted aquí puede colocar lo mismo. Le saca la raíz cuadrada al primer término, que sería la misma x, y x también acá. Según lo de arriba, el primer signo será el primer signo que aparece en el trinomio, entonces usted va a colocar aquí un negativo. El signo que va en el segundo paréntesis o en el segundo factor será la multiplicación de los dos signos que aparecen en el trinomio. Menos multiplicado por menos es igual a más. Significa que este será el signo que ustedes van a colocar aquí. Entonces ahí les puede pasar que le quede más y menos, menos más, menos menos, más más. Ahí no importa. Lo que importa es multiplicar los signos para colocar el signo del segundo factor y siempre en el primer paréntesis colocar el signo que aparece de primero en el trinomio. O sea, aquí va más. Y podría colocar otro acá de una vez para que ustedes evidencien. Más 5x más 4. Yo abriría también dos paréntesis. Aquí quedaría la x y la x. El primer signo sería el más. Y cuando multiplico más multiplicado por más, va a ser igual a más, que será el signo que va en el segundo paréntesis. Fíjense que en este caso me quedaron ambos signos iguales. ¿Qué hago a continuación? A continuación voy a resolver el primer trinomio. Voy a resolver el caso A. Miren que los signos me quedaron distintos. Entonces, ¿usted qué va a buscar? Va a buscarse dos números que multiplicados le den 40. Siempre, estoy hablando de la técnica. De la técnica. Así es como se hace. Dos números que multiplicados den 40. Pero fíjense que en este caso los signos que están dando en los dos paréntesis son más y menos. Entonces, en este caso, dos números que multiplicados den 40 y restados den 3. Den 3. Usted va a colocar acá 8 multiplicado por 5, porque 8 por 5 le va a dar 40. Y ante todo la resta entre ellos dos, si toma el 8 y le resta 5, va a quedarle igual a ¿quién? Al 3, que es el coeficiente de la x. Entonces, el 8 y el 5 son los dos números, pero tiene que destacarse que siempre usted no va a hacer esto, colocar el número mayor en el segundo paréntesis. Esto no es correcto. Usted siempre va a colocar el número mayor en el primer paréntesis. Por eso yo coloqué inicialmente el 8 acá y el 5 acá. Dos números que multiplicados den el último término y restados en este caso den 3. En el segundo caso pasará lo mismo. Voy a buscar dos números que multiplicados den 50 y restados den ¿cuánto? Den 5. 10 por 5. Colocando 10 en el primer factor porque es el mayor, 10 por 5, 50, y menos 10 más el 5 le va a quedar menos 5. Este es el caso B. Y en el caso C, miren que en este caso, dos números que multiplicados den 4, pero como los signos aquí son iguales, que sumados, en este caso den 5. Entonces, ¿cómo serán los números? 4 multiplicado por 1, ¿sí? Haciendo como el balance acá. Están pensando por qué. Porque 4 multiplicado por 1 le va a dar 4, que es este número. Y la suma de los dos números, ¿por qué la suma? Porque los signos que en este caso están dando en los dos paréntesis son iguales. La suma le dé ¿cuánto? Le dé 5. Y en este caso sería la factorización del trinomio simple.
Muy bien. Entonces, ahorita vamos a ver en qué se diferencia el trinomio con coeficiente. Resulta que en este caso aparece un factor llamativo que es el 2, que es el que acompaña al x al cuadrado. Entonces, el caso es muy, digamos, es una transformación que se le hace al trinomio. Voy a abrir dos paréntesis, dice el método. Estoy hablando del método. Voy a abrir dos paréntesis y voy a dividir entre quién, entre este numerito que está acá, entre el 2. Pero así como divido entre el 2, voy a multiplicar acá 2, aquí voy a colocar el 2 también y voy a colocar la x. ¿La x por qué? Por el resultado de la raíz cuadrada de este primer x al cuadrado, que es como si estuviéramos manipulando los trinomios de arriba, porque la técnica dice eso, sáquele raíz cuadrada al primer término, pero como usted tiene un coeficiente que le está cambiando el problema, entonces lo va a también colocar de primero acá. Entonces quedaría 2x y 2x en cada trinomio. ¿Cómo va usted a utilizar los signos allí? Los signos van a ser ubicados de la misma forma como los ubicó en el trinomio de arriba, en el trinomio simple. El primer signo que usted va a colocar en el primer factor será más. Y la multiplicación de los dos signos, más por menos, que es igual a menos, será el signo que usted va a colocar acá en la mitad. Entonces, más por menos le va a dar menos. Recuerden ustedes que en el caso de arriba buscaba dos números que multiplicados dieran el último. Pero en este caso no va a ser así. Ustedes van a primero a multiplicar este número 2 por el 9. Y este producto les va a dar 18. Ahora sí, van a buscarse dos números que multiplicados den 18 y, ¿sí ven? 18. Si aquí fuera 5 y aquí 9, sería 5 por 9, 45. Entonces serían dos números que multiplicados den 45. En este caso es 18. Ustedes van a buscar dos números que multiplicados den 18 y como los signos en este paréntesis, en este par de paréntesis son distintos, ese par de números también restados deben dar ¿cuánto? Deben dar el número que está acá, que es el 3. Fíjense que una readaptación, una adaptación al trinomio anterior. Los números son 6 y 3. 6 por 3, 18, y 6 menos 3 le va a dar 3. Por lo tanto, le va a quedar 6 por 3, 18, y 6 menos 3 le va a dar 3. Y allí usted termina el ajuste de los paréntesis. Pero el problema no termina allí. ¿Por qué? Porque resulta que este 2 que usted colocó en el denominador tiene que desaparecer. ¿Cómo va a desaparecer? A través de la factorización que usted haga en la parte de arriba. Usted se va a fijar si en este primer paréntesis o en este otro paréntesis o en ambos paréntesis logre sacar un factor común, caso que vimos arriba. Entonces me enfoco en el primer paréntesis. De este primer paréntesis observo que 2 es un factor común, porque el 2 divide a 2x y el 2 divide al 6. Como 2 es un factor común, entonces abro un paréntesis y al sacar el 2, entonces solamente va a sobrevivir la x. Más, al sacar el factor común 2, como el 2 es un divisor del 6, entonces 6 dividido 2 le va a quedar el 3. De ahí usted sacó y manipuló el primer factor, 2 multiplicado por x más 3. Luego, se enfoca en el segundo factor y se pregunta si en ese segundo factor usted puede sacar de nuevo un factor común. Al notar que el 2 y el 3 son primos entre sí, el único divisor común o el máximo común divisor es el 1, entonces usted los coloca igual porque no tienen ningún factor común. Arriba quedó un factor, dos factores, tres factores, dentro de los cuales uno de ellos es el 2 que se puede cancelar con el de abajo. Finalmente va a quedar x más 3 por 2x menos 3. Y esa será la factorización del trinomio con coeficiente.
Bueno, vamos con otro caso. Estoy citando los casos que vamos a utilizar a lo largo de este curso como los más utilizados. Quinto. Y el quinto lo voy a dar junto con el sexto, porque el quinto y el sexto tienen la misma regla de formación. El quinto lo voy a llamar suma de cubos. Y el sexto lo voy a llamar diferencia de cubos. La suma de cubos, como su nombre lo dice, es la suma de dos cubos. La diferencia de cubos, como su nombre lo dice, es la resta de dos cubos. No confundir con diferencia de cuadrados, que fue el primer caso que vimos nosotros. Son casos completamente distintos. Para citar un ejemplo en paralelo, entonces voy a tomar, por ejemplo, el 8 a la 3 más 27 b a la 6, en el caso de la suma de cubos. Y en el caso de la diferencia de cubos voy a citar, por ejemplo, al 64 x a la 12 menos y a la 9. Tengo diferencia de cubos. La regla que está diciendo para factorizar, recuerde que son reglas que se ajustan a un tipo de expresión algebraica y ese es el propósito de nosotros. Ver cómo ustedes pueden maniobrar la técnica para factorizar siempre que sea posible una expresión algebraica que le estén dando en un determinado problema. Esto para aprenderlo hay que practicarlo. Muy bien. ¿Qué dice la suma de cubos? Noten lo que va a pasar con ambas reglas de formación. Usted le va a sacar la raíz cúbica a cada término. La raíz cúbica simbólicamente de a la 3 sería A y la raíz cúbica de b a la 3 sería B. Entonces, ¿cómo se va a factorizar? Usted va a abrir un paréntesis, un primer paréntesis y va a sumar cada una de las raíces cúbicas, es decir, sería A más B. Si usted hace lo mismo con el problema, voy a colocar aquí un poco más abajo el igual, pues lo primero que usted va a hacer cuando usted logre evidenciar, usted aquí no va a factorizar con una diferencia de cuadrados, porque ahí tienes una suma. Entonces usted no va a factorizar con una diferencia de cuadrados. Es más, usted puede decir, ¿será que yo de aquí puedo sacar algún factor común? También se debería dar cuenta que no se puede sacar un factor común. Muy bien, entonces comienzo. Le saco la raíz cuadrada al primer término, la raíz cúbica, perdón. La raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de a la 3 es a. Voy con el segundo término. La raíz cúbica de 27 es 3 y la raíz cúbica de b a la 6 es b a la 2. Este tema de raíces ya se vio en clases anteriores y para ustedes ya deberían estar más bien familiarizados con esta noción de raíces enésimas. Bueno. Entonces, como ustedes pueden ver en la primera parte de la factorización, voy a colocar la suma de esas dos raíces cúbicas. Entonces quedará 2a más 3b a la 2. Es un primer paréntesis. Luego, voy a abrir un nuevo paréntesis. Y la regla que viene a continuación, por eso la diferencia de cubos se factoriza más o menos de la misma forma, es la siguiente. Usted va a tomar esta primera raíz cúbica que sacó y la va a elevar a la 2. Luego, va a restar, porque dice la suma de cubos, dice la técnica de eso, va a restar. Va a coger este par de objetos y los va a multiplicar. Entonces, y lo va a colocar aquí en la mitad. Luego dice la regla que le va a sumar. ¿Y qué le va a sumar? Va a tomar esta segunda raíz cúbica y la va a elevar al cuadrado. Allí cierra el factor. Esa es la regla. Ahí queda factorizado. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la regla de arriba, en la regla, lo voy a hacer con el ejemplo.
Entonces, según la regla roja, dice, este primer término, que es la primera raíz cúbica, lo voy a elevar al cuadrado. Entonces me va a quedar 2a al cuadrado. Luego sigue menos. Voy a tomar este par de términos, que son las respectivas raíces cúbicas, y los voy a multiplicar. Y los voy a colocar acá. 2a por 3b al cuadrado. Y la regla dice también que le voy a sumar y voy a coger este segundo término y lo voy a elevar al cuadrado y lo voy a colocar al final. Entonces quedaría 3b al cuadrado al cuadrado. Ahí estoy aplicando la regla de arriba. ¿Qué resta por hacer ahorita? Tomar este primer paréntesis y eliminar ese paréntesis, mejor dicho. Entonces, de momento, ¿cómo va quedando todo? Va quedando 2a más 3b cuadrado. Este 2a todo al cuadrado es 4a al cuadrado. Entonces va a quedar 4a al cuadrado. Este 2a por 3b cuadrado va a quedar 6ab cuadrado. Entonces va a quedar menos 6ab cuadrado. Y cierro con 3b a la 2 elevado a la 2. Entonces 3 a la 2 es 9. Y b a la 2 será b a la 4. La descomposición resulta un poco más fea que la expresión original, pero así son las cosas. Eso va a pasar. Bueno, muy bien. Ahora, con la diferencia de cubos, la regla es la misma, solamente maneje la resta. Entonces aquí va a quedar a menos b, que corresponde a cada una de las raíces cúbicas de cada término. Luego, la regla de formación es la misma. Ojo con esto, a cuadrado, ab y b cuadrado. Pero va a quedar a cuadrado, ab y b cuadrado. Pero en el caso de la resta o la diferencia de cubos, todos van a ser positivos. Todos van a ser positivos. Pero es la misma regla de formación. Entonces, al factorizar esta diferencia de cubos, voy a sacarle la raíz cúbica a cada uno de los términos de la diferencia. Entonces va a quedar la raíz cúbica 64 es 4 y la raíz cúbica de x a la 12 es x a la 4. Y la raíz cúbica de y a la 9 es y elevado a la 3. Según el método de factorización, me va a quedar 4x a la 4 menos y a la 3. Y replico la regla que está citada para la diferencia de cubos, que va a quedar, en otro factor va a quedar, voy a tomar el primer término o la primera raíz cúbica, que es 4x a la 4, y la voy a elevar al cuadrado. Luego le voy a sumar el producto de esa primera raíz cúbica por la segunda raíz cúbica. Luego le voy a sumar la segunda raíz cúbica, pero esta vez elevada al cuadrado, tal como lo está colocando lo indica la regla. En la siguiente línea, ustedes ya simplemente eliminan paréntesis y va a quedar 4x a la 4 menos y a la 3. Y aquí me va a quedar este 4x a la 4 elevado a la 2. Entonces va a quedar 16x. 4 por el 2 le va a quedar 8 porque se multiplican los exponentes. Más, en este segundo término no hay nada que simplificar ni multiplicar y va a quedar 4x a la 4, y a la 3, más, aquí coloca la misma base y pasa lo mismo, y a la 3 a la 2 será y elevado a la 6. Entonces, en este caso, hemos visto estos 6 métodos de factorización que resultarán útiles a la hora de realizar simplificación de expresiones racionales, en donde va a ser muy útil estos métodos de factorización.
Hay otro método de factorización denominado como un séptimo, el método por completación de cuadrado. Pero este método de completación de cuadrados lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del plano cartesiano. Entonces, más adelante.